Muy buenas tardes de nuevo. El Señor nos siga bendiciendo, trayendo gracias sobre nosotros esta tarde. Pues finalizamos este tiempo que ha sido de celebración, un tiempo fabuloso, recordando las gracias de Dios para con cada uno de nosotros, para con nuestras iglesias. La verdad es que no entendemos cómo Dios puede hacerlo, pero Él lo hace. Eso se llama gracia, se llama misericordia. Él se extiende hacia nosotros. Y Él nos extiende constantemente invitaciones para que nosotros nos acerquemos a Él. Y esta noche yo quisiera que meditemos sobre una de esas invitaciones que el Señor nos hace. Nosotros vayamos pues al pasaje que se leyó ahorita de Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Gracias, pastores de la ICC, por la confianza depositada en nosotros para poder estar aquí detrás de este púlpito, que sabemos que es un púlpito fiel y en cierto modo sagrado, un púlpito que predica la palabra de Dios con fidelidad. Gracias, hermanos, por este privilegio. Lucas 14. Aquí el Señor está sentado a la mesa con unos cuantos de los gobernantes. Y en la conversación Él extiende la invitación que nosotros vimos, donde Él dice que hay un Señor que hace una invitación y aquellos que habían sido invitados no vienen. Entonces Él decide pues invitar a muchísimas otras personas para que vengan. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tú nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros esta noche. En esta última predicación, Padre, sabemos que en este recinto, en este salón, pueden haber almas que todavía no han tomado la decisión final de entregarse a ti, de aceptar la invitación que tú le has estado extendiendo. Te rogamos, oh Padre, que hoy tú rompas esa inercia. Y aquellos que han sido invitados acepten a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Redentor. Para que Él sea honrado, para que Él sea glorificado, para que todos nosotros demos gracias por la obra milagrosa de la salvación que tú has hecho. Padre, queremos honrar el nombre de Cristo. Ayúdanos en ello, te lo pedimos. Amén. El Señor Jesucristo, a través de su ministerio, hizo muchas invitaciones. Al inicio de su ministerio le dijo a unos discípulos: vengan y vean, y lo llevó hasta donde Él tenía pues su hogar, entre comillas. También extendió una invitación a aquellos dos primeros discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista, que vinieron donde Él. Y Él les invitó a venir y a ver también donde Él tenía su hogar. También Él extendió su invitación a aquellos que les dijo: vengan y yo os haré pescadores de hombres. El Señor extendió muchas invitaciones a través de su ministerio. Ustedes se acuerdan de la invitación que Él hizo: vengan todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo os daré descanso para sus almas. Él también hizo invitaciones a personas, invitaciones personales. Por ejemplo, a Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo estaba encima del árbol y Él le dijo: ven, bájate, que es necesario que estemos en tu casa esta tarde, esta noche. ¿Se acuerdan con Lázaro?
Eso fue tremenda invitación. Lázaro estaba en la cueva. Lázaro, ven fuera. Y es interesante que Lázaro salió fuera de una manera milagrosa. Él todavía estaba completamente vendado, manos y pies, y tenía el lienzo sobre su rostro. Estaba completamente como si fuera una momia, y sin embargo salió fuera. Ni siquiera las tumbas son un freno para aceptar la invitación de nuestro Señor Jesús. Y finalmente nosotros incluso vemos al final de la Biblia, en Apocalipsis 22, que la iglesia está invitando al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice a todos los que están sedientos, vengan, y yo les daré el agua de vida. Hay temas importantes en las Escrituras que nosotros menospreciamos y desechamos. Principalmente todos estos temas que tienen que ver con la salvación o con la rededicación de nuestras vidas al Señor. Pero Dios ha extendido una maravillosa invitación para que participes de esta gloriosa celebración que el Señor tiene en los cielos reservada para ti. Es una invitación y es una invitación para ti. Tú estás aquí esta noche, el Señor pensó en ti, el Señor se interesó en ti, el Señor de alguna manera te trajo y te sentó allí donde tú estás escuchando este mensaje. Yo conozco a la mayoría de ustedes por los años que tenemos tratándonos, pero hay muchos de ustedes que no los conozco. Y no sé cuál es su historia. Y no sé cuáles son sus luchas, no sé cuál es su inercia, si ustedes están luchando contra la invitación de Dios a entregarse por completo al Señor Jesús o no. Pero una vez más el Señor te trajo para que escuches esa invitación. Y yo quiero animarte a que entiendas y aceptes esta invitación, porque tiene implicaciones eternas para tu alma. El Señor Jesús, vemos al principio del capítulo 14, si ustedes se fijan, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. El Señor fue invitado a comer en casa de un fariseo. Y él fue ahí, lo invitaron con un propósito, era para acecharle, ahí lo está diciendo, ¿verdad? Y le acechaban, lo invitaron para ver en qué podían acusarle. Ellos estaban acechando, ellos estaban observando de manera muy atenta todo lo que el Señor estaba haciendo y todo lo que estaba diciendo, para ver si tenían herramientas después para acusarle. Pero el Señor sabía todo esto. Y mientras estaban ahí en la cena, es interesante que era un día de reposo. Y también es interesante que el Señor constantemente elegía los días de reposo para hacer obras de misericordia. Él le encantaba sanar a las personas los días de reposo. Y a los fariseos eso los volvía locos. Pero ¿cómo eran las sanaciones de Cristo? Ellos decían que no se podía un día de reposo porque no se podía trabajar. Sin embargo, ¿cómo el Señor sanaba? Extiende la mano. Sánate. Eso no es trabajo. Pero a ellos detestaban lo que el Señor hacía. Porque realmente el Señor lo hacía de manera que ellos entendieran que que el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Ellos habían volteado las cosas. Y sucedió eso aquí en este. Dice que había, versículo 2, que delante de él un hombre hidrópico. Yo hasta me pregunto si realmente ellos no habían llevado a este hombre allá para provocar al Señor. Y si eso fue la verdad, que no sabemos, no lo dice, el Señor aceptó la provocación y sanó al hombre.
Y después comenzó a decirles, porque estas personas eran personas adineradas, personas con una buena posición social. Y no hay nada malo con eso, absolutamente nada. Pero eran personas que, sin embargo, al tener esas posiciones, eran soberbios. Y la soberbia se apodera del corazón de los ricos y de los pobres y de todos los que están entre uno y el otro. No tiene que ver con nada de eso. Pero en particular, estas personas eran soberbias. Y el Señor Jesús, dice versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, entonces decidió enseñarles. Y comenzó a enseñarles. Y versículo 12, dijo al que le había convidado. ¿Quién fue que le convidó? Un fariseo, dice. Y a ese le dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos. ¿Quiénes estaban ahí? Eran sus amigos. El Señor siempre hablaba de manera directa. Ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a invitar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado. Le está diciendo a un fariseo, de esta manera tú serás bienaventurado, porque ellos te pueden recompensar, pero no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces ahí entramos en nuestro tema. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados, uno de ellos, uno de esos adinerados, de esas posiciones, y dice, tratando de proyectar piedad, le dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Es que no tiene nada que ver con lo que el Señor estaba diciendo. Pero él quiso aparentar piedad. Entonces el Señor le contesta que hubo un hombre que hizo una gran cena. Y mientras se va desarrollando la historia, todos podemos entender, al igual que ellos entendieron, que el Señor se estaba refiriendo a una historia sobre el Padre Celestial haciendo una invitación al pueblo judío y que el pueblo judío no aceptó esa invitación. Ellos se sintieron muy halagados de que habían sido invitados, pero ellos realmente menospreciaron la invitación. Y cuando tú menosprecias una invitación, tú la desechas. Y eso lo hicieron ellos. Ellos recibieron la invitación con tiempo. Ellos recibieron la invitación con el tiempo de ellos poder programar su itinerario para poder estar en la cena. Pero no lo hicieron. Los primeros invitados, por lo tanto, son los judíos, pero ellos menospreciaron la invitación que era genuinamente suya. Entonces el Señor, a través de la historia que relata, Él nos dice que Él extendió la invitación hacia los gentiles. Y estos gobernantes sabían bien lo que el Señor estaba diciendo. Todos y cada uno de nosotros está invitado a participar de esta gran cena de celebración en la casa del Padre. Tú que estás aquí, has sido invitado para celebrar esta cena en la casa del Padre. Esta parábola entonces manifiesta en primer lugar que Dios está interesado en ti. Tú eres parte de su plan. Dios tiene todo un plan de redención que Él ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú estás oyendo eso? Antes que existiera el universo, los cielos y la tierra, antes de todo eso, ya el Señor había divisado un plan para ti. Esta invitación había sido concebida ya antes del tiempo. Considerándote a ti,
El Señor está interesado en ti. Él ha dispuesto una gran cena, dice aquí, versículo 17, gran cena, una mega cena. Y esta palabra cena habla de la comida principal, usualmente era en la noche, y lleva el sentido de abundancia, un banquete. Era para celebrar. El Señor tiene una mega celebración para ti. El Señor se está refiriendo a la invitación de que tú vengas a Cristo Jesús en arrepentimiento y que tú lo reconozcas a Él como el Señor y el Salvador, el Señor de tu vida y el Salvador de tu alma. Mis amados, yo recuerdo cuando nosotros nos convertimos hace 37, 38 años, ¿verdad? Comparto con ustedes de nuevo, estoy celebrando hoy 37 años del Señor haber salvado mi alma. Y me dijo el pastor Mayen que él se convirtió un año antes prácticamente que yo, o sea, hace 38 años. Y yo recuerdo en aquellos primeros años que a veces se hablaba de que, bueno, es que probablemente esta persona aceptó a Cristo como Salvador, pero todavía no como Señor. Yo no sé si tú recuerdas que se hablaba de eso. Amados hermanos, eso no es bíblico. No es bíblico. El Señor es Señor y Salvador al mismo tiempo, y Él no entra a la vida por medida. Si es tu Señor, es tu Salvador. Si es tu Salvador, es tu Señor, y punto. Y si Él no es Señor de tu vida, si tú no estás sometido a Él, entonces yo tengo todo el derecho de dudar también de tu salvación. Es así de sencillo. Entonces Él tiene que ser tu Señor, el Señor de tu vida y el Salvador de tu alma. La invitación está abierta. Celebrar la vida eterna y gozo eterno. Celebrar el perdón de pecados. Celebrar estar con el Padre de familia, nuestro Señor Jesucristo, para siempre jamás. Es una celebración. Ven, estás invitado. Acepta esta invitación. Ven a la cena. La invitación está para siempre dispuesta delante de ti. ¿Tú tienes una Biblia? ¿Has tenido una Biblia en tu mano? Hoy en día nosotros tenemos hasta muchísimas Biblias. Si tú tienes una tableta, si tienes un teléfono inteligente y tienes ahí una aplicación de la Biblia, tú tienes yo no sé cuántas versiones de la Biblia, ¿verdad? Tú tienes la invitación en tu mano. Te invitó a ti, así como a muchos otros. Dice ahí, versículo 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya todo está preparado. Y dice versículo 16, al final hizo una gran cena y convidó a ¿qué? A muchos. Invitó a muchos, convidó, eso significa llamar en voz alta, apurar por medio de palabras, y lleva el sentido de urgencia. No solo tú, sino toda tu casa también. ¿Ustedes se acuerdan? Como Pablo habló con el carcelero. ¿Qué haré para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Todos están invitados. Todos tienen que tomar su decisión. No solo tú, sino todos cuantos acepten el convite. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa, sino que dice, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, escucha bien, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos necesitan arrepentirse? ¿Cuántos? Todos.
¿Por qué todos necesitan arrepentirse? Por cuanto todos pecaron. Y si todos pecaron, y eso significa desde el primer ser humano Adán hasta el último que vaya a existir, todos pecaron, entonces todos necesitan la salvación. Todos han sido invitados. El Señor no quiere que ninguno de esos perezca, sino que todos ellos procedan al arrepentimiento. La invitación está colocada delante de ti. Y en Apocalipsis 22 el Señor dice: yo soy Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, la invitación es para todos. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué bueno. El Señor muestra interés particular en cada uno. Él envió a su siervo a los convidados. Él envió su siervo a los convidados. A la hora de la cena envió a decir a los convidados: venid uno por uno. Es interesante que en la Escritura nosotros nunca vemos al Señor salvando multitudes. El Señor siempre salvó individuos, uno a uno. Siempre. Él está interesado en ti de manera particular. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice que Dios muestra su amor para contigo en que siendo tú aún pecador, Cristo murió por ti. En segundo lugar, Dios preparó todo para ti. Tú eres parte de su plan. En su propio tiempo lo hizo el Señor. Dice: a la hora de la cena, versículo 17. A la hora de la cena. ¿Y ustedes saben qué? Estamos ahora mismo en la hora de la cena. Ahora mismo es la hora de la cena. Ahora mismo el Señor está diciendo: venga, que la cena ya está preparada, ya está dispuesta, la comida está lista. Ven. Responde: ven. Es ahora. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 2 el apóstol Pablo dice: y así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Ahora es el día. Ahora es el momento de aceptar, de responder a la invitación que el Señor te da. Y debes aceptar esa invitación. Venid. Dios te extiende personalmente esta invitación. Ven ahora. Mañana puede ser que ya no haya cena. Nosotros no somos dueños de nuestras vidas. Hace unos momentos Josué habló de alguien que tomó la decisión de quitarse la vida. Y estoy seguro que igual que el pastor Mayen, yo he estado y he predicado en funerales de niños, de infantes, recién nacidos, hasta personas de 90 y pico largo de años. La muerte no respeta la edad de nadie. E incluso hasta tuve que acompañar unos padres que a los 9 meses de gestación, a los 9 meses faltaban 3 días para ella dar a luz. Y el bebé dejó de moverse. Cuando hicieron la evaluación, la bebé se había ahorcado con el cordón.
Tuvieron que hacer cesárea. Y yo tuve que acompañar a esos padres en el entierro de su hija. Falleció aún antes de nacer. Y eso no es para meterte miedo, es para hacerte pensar. Porque tú tienes un alma que es eterna. En el momento que tus padres te concibieron, ellos trajeron eternidad a este mundo. Tu alma es eterna. Tu alma va a vivir para siempre, en la presencia de Dios o fuera de ella. Cristo Jesús vino para que tú pases la eternidad en su presencia. Acepta la invitación. Dios lo ha preparado todo, ya todo está preparado como Él quiso y Él es quien sabe. Y Dios no va a preparar la cena después que llegues, ya Él la tiene lista. Señor Jesús ya murió por ti, Él ya sufrió por ti, Él ya resucitó por ti, Él tomó tu lugar y Él ascendió al cielo a preparar un lugar para que si tú respondes a esta invitación, tú estés con Él para siempre. ¿Ustedes se acuerdan de las últimas palabras que dijo el Señor Jesús en la cruz? Él dijo, consumado es. Todo está terminado. La paga del pecado ha sido ejecutada. El Señor Jesús hizo lo que tenía que hacer, lo que vino a hacer, tomar tu lugar en la cruz. Y Dios no acepta excusas, porque hay demasiado en juego. Tú no tienes excusa de no aceptar la invitación. Hay demasiado en juego. El Señor dice, se enojó. Versículo 18. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto yo no puedo ir. ¿Cuántas distracciones? Vengan, pero la gente dice, no, espérate, es que tú sabes que ahora, mira, lo que pasa es que ahora yo tengo una finca y tú sabes que los fines de semana es que yo disfruto de esa finca. Yo ahora tengo esto y necesito ir a atenderla porque en los días de semana yo no puedo, tengo que ir los fines de semana. Eso fue lo que dijo este hombre en el versículo 18. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Compré una casa. Vamos a tener que cambiar el día del domingo para quizás el viernes o el jueves o algo así. Pero ese día también van a tener una excusa. Y si lo cambiamos para el lunes, también van a tener una excusa. Y no importa, siempre nosotros vamos a tener una excusa. ¿Por qué? Porque nosotros las cosas importantes de Dios siempre tendemos a menospreciarlas. Otro, el versículo 18, utilizó la excusa del trabajo. Óyeme, espérate, es que yo me compré 5 yuntas de bueyes. Ahora yo tengo que ir a probarlos. ¿De noche? ¿A probar tus bueyes de noche? Excusas. La familia y las responsabilidades, entre comillas, las responsabilidades sociales es otra excusa. Acabo de casarme. ¿Cuándo te casaste? Bueno, hace 2 meses. Ah, ok. Excusas. Pero el Señor no acepta ninguna de esas excusas. Con relación a la eternidad de tu alma, no hay excusas. Porque cada una de esas excusas es
una galleta sin manos en el rostro del Señor Jesús. Es una bofetada bien sonada en el rostro del Señor Jesucristo, porque Él tomó tu lugar en la cruz. Y cuando tú haces, tú tomas, tú dices, tú usas una de estas excusas, y fíjense que todas ellas tienen que ver con el desempeño diario de la vida de una persona. Cuando tú usas una de esas excusas, le estás dando una bofetada al Señor Jesucristo. No, pero no digas eso, pastor. Bueno, en la práctica, ¿qué es? Al final del día, ¿qué es lo que estás haciendo? Si el Señor Jesucristo llegó a la cruz para sufrir por ti y tú no aceptas esa invitación, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de alertar, de hacer que tu mente reaccione. Por último, Dios estableció total importancia a esta invitación. Esta invitación tiene sentido de urgencia. Versículo 21 al 24. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto. Ve pronto. El verbo ve ya tiene el sentido de salir rápido. ¿Cómo nosotros decimos en República Dominicana? Huye. Ve rápido. Y después dice pronto. Sí, es que salgas rápido. No es que cuando tú salgas vayas rápido. No, es que salgas ahora mismo. Ve pronto, ahora mismo, porque hay urgencia en esta invitación. ¿Estás oyendo? ¿Quién pone el sentido de urgencia? No somos nosotros, es Dios mismo. Porque tu corazón, tu vida, el reloj sigue tic-tac, tic-tac. No se detiene. No se detiene. Tú no vas a saber nunca cuándo vas a pasar a la eternidad. Hay sentido de urgencia. Estaba enojado. Imagínate tú, cuando tú vas en una ambulancia, imagínate que tú estás en una ambulancia y en esa ambulancia está tu hijo en condiciones graves de salud. Y esa ambulancia tú estás tratando de transitar, tú estás dentro de la ambulancia con tu hijo en una condición grave de salud en las calles de Santo Domingo. Tú tienes sentido de urgencia, pero ninguno de los demás carros que están alrededor le importa un pito. ¿Cómo tú te sientes? Enojado, ¿cierto? Enojado porque hay urgencia. Y tú ves que el hombre, el chofer de la ambulancia está a todo gritar, ¿verdad? Incluso hasta algunas hasta hablan por un micrófono, ¿verdad? Y la gente, entonces te enojas. Yo no he ido a una de esas ambulancias, yo me enojo. Ah, no, porque ellos usan eso y normalmente es mentira. Yo no sé. No, porque tú miras para adentro y no se ve nadie. Quizás va a recoger a alguien. Sentido de urgencia. Enojado. Los convidados ya habían sido convidados, pero hicieron caso omiso. Entonces ve rápido, pronto, y métete en todos los lugares con rapidez. Necesitas alcanzar a todos. Hay demasiadas almas en peligro. Tu alma puede estar en peligro en este momento. Vete por las plazas, dice ahí, versículo 21, a la mitad. Ve pronto,
por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esos ciertamente no rechazarán un banquete. Esas personas que están en las plazas encontramos gente distraída, sin preocupaciones, en ocio, descansando. Muchos de nosotros somos así, despreocupados por nuestras almas. Es necesario que vayas rápido, que el siervo va rápido y alerte a estas personas que están despreocupadas por sus almas. Y quizás tú viniste aquí despreocupado por tu alma y tú aceptaste la invitación por cortesía. Estás despreocupado por tu alma, pero el Señor Jesús le da un sentido de urgencia y Él te trajo para que escucharas este mensaje. Por las calles, gente andando de un lado para el otro, demasiados ocupados, con una visión terrenal y temporal, sin pensar en su alma eterna. Por las calles, por los caminos, muchos andan sin rumbo, sin conocimiento de el camino. Necesitan ser alertados. Ve por los vallados, hay muchos que están acorralados. Todos estamos acorralados, muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso necesitamos al Señor Jesucristo. Versículo 23, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados. Y después, ¿qué dice? Fuérzalos a entrar. Esa palabra significa oblígalos. Empújalos. Busca todo tipo de formas bíblicas para convencerlos de su necesidad de Cristo. Fuérzalos a entrar. Algunos entienden que no, que nosotros solamente debemos predicar y que no podemos invitar a la gente a tomar decisiones. Bueno, eso no es lo que el Señor Jesús dice aquí. El Señor Jesús incluso hasta habla más que una invitación. El Señor Jesucristo dice: mira, agárralo por aquí y agárralo por aquí arriba y tíralo para adentro. Sentido de urgencia. Yo sé que hay muchos temas con las doctrinas y cada vez se complica más. Cuanto más se estudia, más locos nos volvemos con el tema de las doctrinas. Pero aquí el Señor Jesús dice: fuérzalos a entrar. Yo no sé cuál es la doctrina que tú quieres abrazar, pero aquí el Señor dice: fuérzalos a entrar, oblígalos, convéncelos. Necesitan entrar porque sus almas están en peligro, necesitan salvación. Fuérzalos a entrar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que su casa se llene. El Señor no está contento con unos cuantos. El Señor quiere una casa llena. Todas las complicaciones doctrinales y teológicas, déjaselos a Él. Mientras tanto, obedezcamos a lo que el Señor nos manda. Y dice claramente y lamentablemente, versículo 24: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Tú ves? Aquellos que inicialmente recibieron la invitación, pero la menospreciaron, la desecharon, buscaron todo tipo de excusas. ¿Y qué pasó? Se quedaron fuera. Entonces, Dios es malo, que no los dejó entrar. No, ellos no quisieron entrar, porque la invitación estaba puesta.
Quizás el versículo más conocido de toda la Biblia es Juan 3:16, que es el primer versículo probablemente que todo el nuevo creyente memoriza. Porque de tal manera amó Dios, de tal manera te amó Dios. ¿Qué hizo Él? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel, la invitación está abierta. Todo aquel que en Él cree, no se pierda. Momento. ¿Ustedes ven? Hay peligro de perdición. ¿Usted está leyendo ahí? Hay peligro de perdición. Estás en peligro de perderte eternamente. ¿Y cuál es el regalo? Vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere darte. Dios muestra su amor para contigo en eso. Él le entregó a su Hijo para que tú no te pierdas, para que tú tengas vida eterna. Acepta la invitación. El Señor quiere su casa llena. ¿Quién es Cristo para ti? Es aquel suficientemente glorioso, con suficiente honra y gloria, cuya invitación no debe ser rechazada. En una oportunidad le preguntaron a una persona, le escribieron a una persona experta en temas de etiqueta y protocolo. Alguien le preguntó: si tú recibes una invitación del presidente de la República para cenar con él, para reunirse con él, pero ya tú tienes un compromiso previo, ¿qué tú haces? Esta persona le contestó y le dijo: una invitación del presidente de la República cancela todo lo demás. Y no estamos hablando del presidente de la República, estamos hablando del creador de los cielos y de la tierra, el Señor de señores y el Rey de reyes, aquel que dio su vida por ti. Acepta la invitación y cancela todo lo demás. Tu alma está en peligro. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad de meditar sobre esta invitación que tú has hecho para que hombres y mujeres pecadores, jóvenes y niños, reconozcan su pecado, acepten la invitación y vengan en arrepentimiento delante de ti. Quiero pedirte, Señor, que ahora termines de convencer a los presentes que todavía no han tomado la decisión, que han recibido la invitación 1, 2 y 3 veces y todavía no han decidido dar el paso. Espíritu de Dios, haz el milagro. Asómbranos. Mueve las almas a tomar la decisión. Estás aquí esta noche. ¿Alguien te invitó? Viniste. El Señor facilitó todas las circunstancias para que estuvieras aquí, para que escucharas este mensaje. La invitación una vez más ha sido presentada. Acepta a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Ahí en tu asiento, conversa con el Señor. Tú has pecado contra Dios. Arrepiéntete y pídele perdón a Él, no a mí, no es esta congregación, no es el pastor, no es la persona que te invitó, no es nada de eso. Esto es solamente un edificio donde nosotros nos congregamos para escuchar la palabra. Y el pastor es solamente un facilitador
de presentarte las verdades que él estudió, él mismo estudió y tuvo que aprender previamente. Pero a quién y delante de quién te debes arrepentir es delante del Padre Celestial por medio de Jesucristo. Pídele perdón por tus pecados. Señor Jesús, si yo he pecado contra ti, ¿cuál es tu pecado? Yo no sé. Pero tú lo sabes y el Espíritu de Dios te está hablando. Ahora dile: Señor, entiendo que sí, que yo merezco el castigo, pero tú quieres darme la salvación. Acepto esa salvación, Señor. En este momento, Señor Jesús, acepto tu salvación en arrepentimiento. Quiero que seas mi Señor y Salvador. A partir de este momento, te seguiré. Te seguiré. ¿Estás orando? ¿Es tu conversación con el Señor? ¿Es algo personal? ¿Estás orando? Voy a pedir a uno de los pastores que si puede venir para terminar la invitación. Mientras tanto, sigamos orando. El Señor te ha invitado. Queremos que tú respondas. Dios está esperando por aquellos a quien ha invitado a esta cena. Él dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es: Cristo murió en la cruz, en tu lugar y en mi lugar, por los pecadores, para darnos vida y darnos vida eterna. Y esa es la invitación. Él mismo dijo: yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá hambre ni sed jamás. Ese es el plato fuerte. Eso es lo que el Señor te brinda en esta cena a la cual te invita. Y Él está esperando porque tú entregues tu alma, que está en peligro, como ha dicho el pastor y dice la palabra, y necesita de salvación. Si tú has entregado tu alma al Señor en esta noche, me gustaría terminar este tiempo orando por ti, para que el Señor te ayude, te bendiga y te haga crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú has tomado esta decisión y has clamado al Señor en arrepentimiento por salvación, hámelo saber levantando tu mano y vamos a dar gracias a Dios por ti. Alguien así, que haya orado al Señor en esta noche y no se avergüenza de Cristo Jesús. Alguien así, que haya orado y haya entregado su corazón a Cristo en esta noche. Levanta tu mano. Vamos a dar gracias a Dios por tu decisión. Padre nuestro, te damos las gracias por estos días de celebración. Te damos las gracias por la manera en que tú has salvado almas y has traído almas al conocimiento de tu palabra y te han recibido como Señor y Salvador. Te damos gracias por estos 35 años que tú nos has dado de bendiciones, una tras otras, viendo almas transformadas por la obra de tu Espíritu, entregadas a Cristo Jesús y siguiendo tan solamente su palabra. Bendícenos, oh Dios,
Y gracias por todos y cada uno de aquellos que tú has traído durante estos 3 días en el cual hemos predicado tu santo evangelio. Te rogamos que hasta el día de tu venida este candelero esté encendido para gloria de tu nombre. Que desde este púlpito, oh Señor, se predique solamente tu palabra. Y te rogamos tu bendición, dándote gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.